Buenas noches. A 4 se elevó el número de civiles heridos tras combates entre las FARC y el ejército en el resguardo indígena de Tacuelló, en el Cauca. Los momentos de angustia que enfrentó la población quedaron registrados en el video de un aficionado. En este video se observa cómo un vehículo que fue utilizado para sacar a un menor de edad que se encontraba dentro de una vivienda queda en medio del fuego cruzado. Algunos de los ocupantes deciden abandonarlo en medio de los disparos. En los enfrentamientos entre la fuerza pública y las FARC, 4 personas resultaron heridas y atendidas en el puesto de salud del resguardo. 2 de ellos ingresaron con esquirlas en diferentes partes del cuerpo, 2 fueron heridos por un proyectil de arma de fuego. Tras los enfrentamientos, los habitantes del resguardo indígena de Tacuelló, en zona rural de Toribío, ondearon banderas blancas en símbolo de paz. Estos comuneros fueron atacados por balas de los actores armados. Líderes indígenas aseguraron que una vez más la población civil queda en medio del conflicto armado. Por eso exigen que se respeten sus derechos. Las autoridades de San Juan Nepomuceno en Bolívar decretaron el toque de queda después de las violentas protestas que se registraron hace 24 horas en esa población. Los manifestantes se reclamaban por la falta de agua potable, pues según ellos el servicio fue suspendido hace más de un mes. 15 personas heridas, 4 retenidas, 35 vehículos averiados, 1 incinerado y numerosos ventanales rotos deja la azonada en San Juan Nepomuceno, Bolívar. La gente se rebotó así porque es que el pueblo, en la noticia dicen que aparece que 40 días sin agua. San Juan está sufriendo de hace como 3 años sin agua. Si persisten los disturbios, se decreta toque de queda. Aunque la fuerza pública retomó el control de la población, se mantienen restricciones como el porte de armas, tránsito de motocicletas y consumo de licor para evitar nuevas manifestaciones violentas. Ya se ha normalizado, ya no hay ningún brote de inseguridad en estos momentos. La Policía Nacional tiene tomado todo el municipio. Los disturbios también incluyeron bloqueo de la carretera troncal del Caribe y enfrentamientos entre los manifestantes y la fuerza pública. Estamos cansados de tanto abuso. Las autoridades, en vez de aplacar la protesta, lo que hicieron fue provocar a la población. Los operarios del acueducto se comprometieron a dinamizar las obras de reparación que posibiliten el bombeo. Entre tanto, la alcaldía dispuso la distribución gratuita de líquido a través de carrotanques. 2 hombres murieron y 5 más quedaron heridos en un ataque de sicarios que se presentó esta tarde en el occidente de Medellín. Según testigos, 3 personas que se movilizaban en una motocicleta de alto cilindraje dispararon en contra de un grupo de personas que se encontraban reunidas en un local comercial. Los 5 heridos fueron trasladados a centros asistenciales cercanos, mientras que las autoridades buscan a los responsables del ataque. La policía despidió hoy a los 8 uniformados que murieron cuando el helicóptero en el que se transportaban se accidentó en el departamento de Casanare. Con una ceremonia religiosa, la policía rindió un homenaje póstumo a los oficiales y a los auxiliares bachilleres de la institución que murieron en zona rural del municipio de Salina. Los cuerpos fueron trasladados en un avión de la policía hasta las ciudades de Bogotá, Bucaramanga y Cúcuta, en donde serán recibidos por sus familiares. La Policía Nacional está de luto, lamenta este accidente donde 8 compañeros ofrendan su vida en la construcción de la seguridad ciudadana, no solamente en el municipio de Las Salinas, sino en toda Colombia. Ven en Crónicas Caracol. Ellos dan la vida por sus equipos. Es un barra brava. Prácticamente que se hace matar por su equipo. Pero muchas veces su pasión se convierte en violencia. Mabel Lara conocerá cómo viven, sueñan y sufren las barras. Batalla campal. Desde mañana, en la emisión de Noticias de las 7, Noticias Caracol, primero en noticias. Un estudiante universitario murió y una de sus compañeras resultó herida cuando cayeron de un barranco en el municipio de Bello, Antioquia. Los jóvenes acampaban junto con otros 3 amigos cuando se resbalaron. Los hechos ocurrieron en una zona montañosa del municipio de Bello, donde un grupo de estudiantes universitarios acampaban. Cuando ya levantaron, pues nos fuimos para atrás porque era pura manga y nos robamos. Ya lo último sí me alcancé pues a pesar de la manga, pero él no, él siguió derecho y yo también yo la frené pues y volví a caer, pero frené por lo menos. Y él no, ya se dio contra una roca.
Un hombre y una mujer cayeron desde una formación rocosa como esta. El hombre recibió un fuerte impacto con una piedra y perdió la vida. La mujer ya fue dada de alta de un centro asistencial del municipio de Bello y se recupera satisfactoriamente. Una paciente joven, mujer, 20 años, por el servicio de bomberos cual fue rescatada, presentando laceraciones superficiales en las extremidades y politraumatismo superficial de tejidos blandos, que ninguna de estas lesiones revestía signos de gravedad. Las autoridades en Bello pidieron prudencia a los caminantes de las zonas rurales, pues no es la primera vez que se presenta un caso como este. En el Cerro Quitasol sí se presenta frecuentemente ya la pérdida de personas. Hace por ahí me hicimos la recuperación también de 2. La gente sube para allá a acampar, entonces ya para allá se quedan y se pierden. Las honras fúnebres del joven universitario se realizarán en horas de la mañana. Indígenas de Arauca denunciaron hoy que el ejército asesinó supuestamente a uno de los miembros de su comunidad. Las autoridades, sin embargo, aseguraron que el abatido era parte de un grupo ilegal. Según la denuncia del líder indígena Alexander Uncasía, la muerte de Humberto Perosa Guapiare, de 29 años, se registró cuando soldados dispararon contra él y otros nativos que se encontraban cazando en zona rural del municipio de Arauquita. Oyeron unos disparos y se notó que uno de ellos pues cayó, quedó atrás. Entonces lo que el compañero indígena que llegó, Reinaldo, manifiesta diciendo que uno de sus compañeros ha fallecido, que él salió corriendo y no conoció más. Pero el ejército aseguró que el abatido no era miembro de una comunidad indígena, sino integrante de un grupo ilegal y murió en desarrollo de una operación legítima de las tropas. Esta persona, en el momento del registro, fue hallada con una vestidura negra, totalmente negra, un pantalón drill color negro, una camiseta negra y botas color negro, peluqueado estilo militar. El ejército además explicó que se pidió el acompañamiento de la Fiscalía y la Policía Técnica Judicial para adelantar la investigación correspondiente por esta muerte. Y también en Arauca el ejército reportó la captura de alias Giovanni Méndez, jefe de las finanzas de las FARC en ese departamento. Según las autoridades, Eurípides Paredes Sandoval, alias Giovanni Méndez, fue capturado en la vereda Santa Ana del municipio de Arauquita. El detenido de 31 años estaba encargado de las finanzas, actividades de secuestro y extorsiones por parte de las FARC a los comerciantes y ganaderos de los municipios de Arauquita y Saravena. Según información de inteligencia del ejército, alias Giovanni Méndez era cabecilla de la cuadrilla Atanasio Girardot de las FARC. La alcaldesa encargada de Bogotá, Clara López Obregón, hizo una grave denuncia después del empalme que en materia de seguridad realizó con la Policía Metropolitana. Aseguró que algunas entidades bancarias de la ciudad están disminuyendo el personal de vigilancia y retirando cámaras de seguridad. La advertencia, que fue respaldada por el general Francisco Patiño, comandante de la Policía de Bogotá, perjudica, según la funcionaria, la seguridad de los usuarios de los bancos y obliga a redoblar esfuerzos por parte de esa institución. Aunque se cree que las medidas serían adoptadas por las entidades financieras para disminuir costos, el tema será objeto de estudio de la administración, la policía y las entidades financieras esta semana. Han venido retirando vigilantes y cámaras de las instituciones financieras y con ello han dejado al descubierto tanto las instalaciones como las personas que allí se acercan. El excongresista Wilson Borja anunció que presentará una demanda contra el Estado por los seguimientos e interceptaciones ilegales de los que fue víctima por parte del DAS. Noticias Caracol conoció algunos de los documentos en poder de la Fiscalía que servirán para adelantar la acción judicial. De acuerdo con registros del DAS, Wilson Borja fue seguido durante la llegada o salida de amigos suyos extranjeros al país, como ocurrió cuando fue a despedir al aeropuerto El Dorado a Liam Pry Best, director de Justicia por Colombia de Londres. En los seguimientos también fue evidente que se tomaron fotografías que daban cuenta de los vehículos en que se transportaba o llevaba a invitados suyos. Y lo peor de todo es que estamos hablando durante 5 o 6 años donde el seguimiento fue permanente contra mí. O sea, estamos hablando desde el 2003 más o menos al 2009. Según la Operación Amazonas, que iba dirigida contra partidos políticos de oposición, el objetivo contra Borja era crearle problemas maritales. Wilson Borja, generar infidelidad sentimental. Sí, me los crearon. Y me los crearon en circunstancias que no entendíamos con mi señora. Con ella lográbamos entender y hablar para poder salir de esto airosos. Si no, hoy fueron separados más de este país. Borja ya había anunciado que interpondría otra demanda por los supuestos daños y perjuicios causados tras haber sido absuelto por la Corte Suprema de Justicia por presuntos vínculos con las FARC.
Para mañana está prevista una jornada más del juicio disciplinario contra el senador Iván Moreno. Noticias Caracol habló hoy con su abogado Jaime Araujo Rentería, quien anunció que pedirá acompañamiento internacional para garantizar la imparcialidad en la investigación. Jaime Araujo Rentería insiste en que el procurador ha vulnerado varios derechos a su defendido Iván Moreno. Cree que Ordóñez no es imparcial, por lo que pedirá acompañamiento internacional. Nosotros ya nos dirigimos a Estados Unidos porque el senador es ciudadano norteamericano. Estamos también entrando en contactos con organismos de la Unión Europea, organismos oficiales y organismos de organizaciones sociales, ONG concretamente. También estamos investigando ante la Alta Comisionada de Naciones Unidas, precisamente para que pueda delegar una persona que vigile estos procesos. El defensor del congresista considera que el proceso que adelanta la Procuraduría está ligado a los objetivos de las chuzadas del DAS y de la Operación Amazonas. Quitarle el poder político a una fuerza democrática que se convertía en alternativa de poder en el país, como era el Polo Democrático. Y lógicamente acusarlo no porque pensaran distinto, sino a través del estigma de la corrupción. Y con la investigación, según él, se cumplirían algunos propósitos. Dos muy claros. Primero, enlodar al Polo y a los representantes del Polo, tanto en el Senado como en la Alcaldía de Bogotá. Y segundo, la famosa guerra jurídica, que es a través de procesos judiciales enlodar y acabar a las personas que piensan distinto y a los partidos de oposición. Si Araujo logra que organizaciones internacionales acompañen el proceso contra el senador Moreno, sería la primera vez que en Colombia aparezca esta figura en una investigación disciplinaria. Una caleta con 961 minas antipersona fue encontrada por el ejército en el municipio de San Miguel, en el Putumayo. Según las autoridades, las minas estaban cargadas con el explosivo ANFO e iban a ser utilizadas para atentar contra la población civil y las fuerzas militares que patrullan en la frontera con Ecuador. El hallazgo se logró gracias a información de la red de cooperantes y a las labores de rastreo que adelantan las tropas en la zona. Hay consternación en Ráquira, Boyacá, en donde un hombre, al parecer por celos, mató a su esposa y enterró las partes de su cuerpo en diferentes lugares del lote donde vivían. En esta finca fueron encontrados los restos de Florelisa Jerez González, de 44 años, quien fue asesinada al parecer por motivos pasionales. Según la policía, en las últimas horas fue capturado el presunto responsable de este crimen, quien habría avisado a las autoridades sobre la ubicación de las partes del cuerpo. Un hombre en estado de ira le causa la muerte a su esposa, al parecer por problemas sentimentales. Esta persona, utilizando un hacha y un machete, desmembra totalmente a su compañera permanente. El desprendimiento de parte de una montaña por poco sepulta una vivienda en la que se encontraban varias personas en el sur de Bogotá. La emergencia se presentó al parecer por la filtración de agua que generó un tubo del acueducto. La emergencia se presentó en momentos en que parte de una montaña se desprendió muy cerca a varias viviendas en el barrio San Martín, localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá. El talud afectó especialmente una vivienda donde a esa hora se encontraban dos menores de edad. Yo estaba laborando y en esas recibí una llamada, era mi hija diciéndome que se había venido un derrumbe, que había tapado toda la parte de atrás, que se había tumbado dos piezas. Entonces inmediatamente pues salí de mi trabajo, me vine para acá. Las personas afectadas pidieron una pronta reubicación. A las personas que no están en alto riesgo, a ellos sí les solucionaron, les dieron su casita. ¿Por qué nosotros que pagamos impuestos, pagamos servicios, por qué no nos solucionan a nosotros este problema? Una filtración de agua de este tubo fue la que ocasionó el derrumbe en este lugar, un sitio considerado de alto riesgo. Uno vive a toda hora con miedo y siempre que llueve uno está se acuesta con ese temor de que de pronto pase algo, siempre vive uno asustado. Los bomberos y expertos del FOPAE evaluaron el nivel de riesgo de las viviendas. El diario El País de España calificó como un paso hacia la paz la sanción de la ley de víctimas en Colombia. El periódico también resalta la importancia de la presencia del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, como testigo en la firma de la ley que compensará a más de 4 millones de víctimas del conflicto armado en Colombia. Según El País, que cita analistas consultados por la BBC, la aplicación de la ley tomará más de una década. Durante la visita de integrantes de Naciones Unidas a Colombia, Noticias Caracol dialogó con el subsecretario general de la organización, Heraldo Muñoz. Para él, el principal problema que enfrenta el país es la desigualdad.
Para la ONU, la aprobación de la ley de víctimas en Colombia es indudablemente un paso hacia la reconciliación. Yo creo que esto reafirma un movimiento internacional que tiene expresión en resoluciones de la Asamblea General en favor de la reparación de las víctimas y de la reconciliación, del mirar hacia adelante, pero sobre la base de la justicia. ¿Cuál es el flagelo que más afecta en el desarrollo de Colombia? La desigualdad. Colombia es uno de los países más desiguales. El PNUD hizo un estudio de toda América Latina y el Caribe, y Colombia está entre los países más desiguales. Asimismo, la seguridad es otro tema preocupante a los ojos de esa organización. El fenómeno de la inseguridad ciudadana, del crimen organizado, es uno de los principales flagelos en la región. ¿Qué le espera a Perú y a los países vecinos como Colombia después de la reciente elección de Ollanta Humala? Bueno, esperamos lo mejor para Perú. Es un país que ha venido creciendo muy fuertemente, de hecho alrededor del 9-10% de crecimiento, pero sin embargo ahí algo pasó, porque el gobierno de continuidad, que era una candidatura que perdió, creo que refleja una voluntad muy fuerte de cambio. Para los integrantes de Naciones Unidas que estuvieron de visita en Colombia, las principales fortalezas de nuestro país son su democracia y su economía. En el Congreso avanza un proyecto de ley que busca eliminar las sanciones a los usuarios bancarios que quieran pagar por anticipado sus créditos o cambiarlos a una institución que le ofrezca mejores intereses. La iniciativa ya fue aprobada en primer debate. En primer debate, la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que facilita el pago anticipado de los créditos de consumo y agropecuarios que tengan los colombianos. Aprobamos que los colombianos tengan la posibilidad de prepagar de manera anticipada sus créditos sin que le pongan multas o sanciones. Hoy en día, si usted tiene un crédito y a los 2 meses se ganó una platica, le fue bien en el negocio y quiere pagar el crédito para ahorrarse los intereses, no lo puede hacer. También prohíbe las sanciones a quienes cambien de institución financiera al encontrar mejores condiciones de intereses. Usted tiene un crédito hoy en un banco al 10% efectivo anual y a los 2 meses encuentra que el banco vecino tiene esa misma línea pero al 9%, usted se va a poder cambiar y no va a haber multa, sanción. La iniciativa además elimina la exigencia de los bancos de presentar la declaración de renta para obtener un crédito. Hay molestia entre los vendedores y vecinos de una plaza de mercado en Bucaramanga que debió haber sido construida en el 2007 y que hasta la fecha no ha sido terminada. La administración municipal aseguró que la demora se debe a varias licitaciones que necesita esta obra. Hoy las telarañas, el polvo y la maleza muestran el abandono en el que se encuentra esta importante obra. Vemos que esto está parado. Las paredes tienen mucha humedad, miremos cómo la naturaleza ya está creciendo alrededor de la plaza. En 2007, más de 60 vendedores entregaron el lote donde se encontraban sus casetas para que se edificara la nueva plaza de mercado en el barrio Kennedy. Y el señor alcalde Honorio Galvis en ese entonces nos prometió la construcción de la plaza de mercado y dejó más de 1.000 millones de pesos, los cuales fueron invertidos y con el compromiso que a los 6 meses entregan la plaza de mercado. Y vamos a completar 4 años y eso está ahí en veremos. Habitantes de esta zona manifiestan incomodidad porque no se ha abierto la plaza de mercado. Nos ha perjudicado bastante. El puesto de salud, si ustedes pueden darse cuenta, está invadido de vendedores ambulantes, hay roedores, hay malos olores. Noticias Caracol contactó a Fernando Vargas Mendoza, alcalde de Bucaramanga, quien se pronunció sobre las demoras en la entrega de la plaza de mercado. En estos días se asigna la última licitación por más de 500 millones de pesos. Según el alcalde, una vez adjudicada la licitación, los 181 beneficiados con el proyecto tendrán que esperar por lo menos 4 meses más para que se les entregue la obra. Un fuerte vendaval se registró en las últimas horas en el municipio de Filandia, en el norte del Quindío. El fenómeno se prolongó por 1 hora y afectó a varias fincas. Así quedaron varias fincas del municipio de Filandia tras el fuerte vendaval que afectó la zona. Carlos Dubán Castañeda, administrador de una finca de crianza de cerdos, aseguró que su rápida reacción evitó que los 800 animales que tiene a cargo murieran o resultaran heridos. Fue, mejor dicho, mortal, porque esos hasta empezaron a volar, va a caerle a la granja y encima de esos cerdos, entonces a mí me tocó que volar, a quitarle eso para que los animales no se fueran a cortar. El fenómeno, que se extendió por cerca de 1 hora, provocó cuantiosos daños en la zona rural de la población. La granja de cerdos que administra Desiderio Aricapa también resultó afectada por las fuertes
fuertes lluvias que acompañaron al vendaval. Ahí pueden ver que se hallaron las hojas de ternillo, eso volaron y sinceramente pues gracias a Dios la familia está bien y gracias a Dios pues los cerdos tampoco les pasó mayor cosa. Según José J. Domínguez, gobernador encargado del Quindío, ya se gestionan ayudas para los damnificados por el fenómeno natural. El gobierno nacional nos ha colaborado en todas las instancias que le hemos solicitado con respecto al invierno y obviamente le vamos a hacer una petición sobre este asunto también. La emergencia, que no dejó personas heridas, también afectó 9 viviendas de campesinos de las veredas Santa Teresa y Pativila, al igual que una escuela en esta zona rural del norte de Quindío. En Libia, 100 militares leales a Gaddafi murieron en combates contra los opositores al régimen. 15 rebeldes también murieron durante los enfrentamientos, aunque según testigos, la oposición está a punto de tomarse la región que permanece bajo el control de las tropas de ese gobierno. Mientras la violencia se intensifica en ese país, hoy los Emiratos Árabes Unidos reconocieron al Consejo Nacional Transitorio de los Rebeldes como el único representante del pueblo libio. En Perú, el electo presidente de ese país, Ollanta Humala, afirmó que indultaría a Alberto Fujimori por razones humanitarias, según una entrevista publicada por el diario El Comercio. Humala respondió que nadie tiene por qué morir en la cárcel, salvo los que tienen cadena perpetua por haber abusado de menores de edad, cuando se le preguntó si indultaría a Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por delitos contra los derechos humanos. El expresidente Fujimori, de 73 años, fue trasladado a un hospital de Lima el pasado jueves tras presentar una herida sangrante en la lengua. El médico del exmandatario señaló que su estado de salud es bastante complicado. Pero rechazan. En Estados Unidos hoy se publicaron las primeras fotos de la congresista demócrata Gabrielle Gifford, luego del atentado que sufrió en enero pasado en Arizona y que la dejó gravemente herida. Así, notablemente recuperada, se ve la congresista en las dos imágenes que ella y su esposo, el astronauta Mark Kelly, publicaron en la red social de Facebook. Las fotos fueron divulgadas con el fin de evitar el acoso de los medios de comunicación cuando Gifford abandona en pocos días el hospital de Texas, en donde se recupera tras recibir un disparo en la frente.